su preparación. De la misma manera, también aprovecho para dar agradecimiento al CEMUCH por permitirnos estar aquí con ustedes y de igual manera a todas aquellas personas que de alguna o de otra manera pues siempre hacen posible estas pláticas, estas charlas, estos webinarios. Muy bien, pues entonces iniciamos con la plática. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la fisioterapia respiratoria. Mi nombre es Alejandro Santamaría Damián y precisamente vamos a hablar acerca de este tema del cual ya hemos estado profundizando de manera lenta con estas palabras que les estoy diciendo. A lo largo de la charla, pues estaremos revisando una serie de elementos que tienen que ver con los objetivos que se deben de desempeñar en el ámbito de la fisioterapia respiratoria. En este sentido, una vez que mencionemos los objetivos, vamos a hablar acerca de algunas de las técnicas. En fisioterapia respiratoria existen varias técnicas, pero el día de hoy vamos a hacer referencia precisamente a lo correspondiente a la reeducación del diafragma. Por otro lado, estaremos hablando acerca de la respiración lenta prolongada, otra de las técnicas, asimismo de la espirometría incentiva, de la insuflación y de la exuflación mecánica, y terminaremos con el tema correspondiente al ejercicio. Así entonces, después de haber dicho esto, pues es importante tener presente que cuando vamos a atender a un paciente, cuando le vamos a proporcionar tratamiento, pues es importante saber qué es lo que se le va a realizar y obviamente esto tiene mucho que ver con lo que fisioterapéuticamente hablando, pues se encuentre. Es decir, el fisioterapeuta tiene que realizar un abordaje, tiene que saber qué es lo que tiene su paciente, en qué condiciones se presenta y en situaciones en las cuales, por ejemplo, el paciente tiene acumulación de secreciones, entonces se tiene que dirigir hacia el primer objetivo y precisamente este primer objetivo es el de drenar el árbol bronquial. Pero en ocasiones los pacientes no tienen secreciones, pero aún así necesitan fisioterapia respiratoria. En este sentido, si no tiene secreciones, es muy probable que los pacientes necesiten de algunas técnicas porque tienen limitación en el movimiento de su parrilla costal. Así, cuando tienen limitación entonces de la parrilla costal, otro de los objetivos que se puede desempeñar desde la perspectiva de la fisioterapia respiratoria es la de mejorar la cinética de la musculatura diafragmática, así como de la parrilla costal. Sin embargo, puede también haber pacientes que no tengan secreciones, que tengan un correcto movimiento de la parrilla costal, pero tengan cierto grado de debilidad. En este sentido, entonces, es necesario que los pacientes sean sometidos a programas de ejercicio para permitirles reacondicionar sus capacidades físicas y de esta manera mejorar su fuerza, mejorar su resistencia y también con ello, pues, poderles ayudar a que se incorporen a sus actividades de la vida diaria. Dicho esto, entonces, y después de hablar de los objetivos de la fisioterapia respiratoria, y teniendo presente que puede llegar también a suceder en el ámbito de la clínica, muchos de nuestros pacientes que se presentan pueden tener debilidad de músculos respiratorios, pero también pueden tener o pueden presentar una deformidad de la caja torácica. O incluso pueden presentar ambas. Es decir, los pacientes luego se presentan tanto con debilidad de los músculos respiratorios como con deformidad de su parrilla costal. En estas situaciones, los pacientes es muy común y es muy probable que tengan una alteración desde el punto de vista del mecanismo de la tos. Pero no solamente alteración en la tos, sino también tienen alteración, específicamente una disminución en los flujos ventilatorios. Es decir, no entra la cantidad suficiente de aire al organismo y tampoco sale esa cantidad de aire que debería de expulsarse. Entonces, si el paciente tiene alteración en la tos, alteración en los flujos ventilatorios, pues es muy común pensar que el paciente tendrá cierta acumulación de secreciones. Y esta acumulación de secreciones también se da
porque estos mismos pacientes que necesitan fisioterapia respiratoria llegan a tener una alteración, una disminución desde el punto de vista de la funcionalidad de los cilios. Es decir, sus cilios tienen un movimiento limitado y en muchas ocasiones hasta completamente inhibido. Estos son elementos muy comunes con los pacientes que se presentan en nuestro lugar de trabajo. Ahora bien, independientemente de la debilidad de los músculos respiratorios, independientemente de la deformidad de la caja torácica, muchos de los pacientes también tienen añadida una alteración neurológica. Y cuando los pacientes tienen alteraciones neurológicas, hay que tener presente también los elementos que podemos observar ahora. Es decir, una parálisis o una disfunción desde el punto de vista de la acción de los músculos de la deglución. Si los pacientes presentan alteración en la contracción de los músculos de la deglución, la glotis no va a descender de manera correcta. Y cuando la glotis no desciende de manera correcta, no tapa de manera adecuada esa vía respiratoria. De modo que el paciente, cuando esté, por ejemplo, comiendo, cuando esté tomando algún líquido o simplemente cuando esté pasando saliva, una porción del líquido, del alimento o de la saliva puede fluir hacia esa vía respiratoria. Y fluye hacia esa vía respiratoria porque precisamente los músculos de la deglución no permiten descender de manera correcta a la glotis y por lo tanto no tapan esa vía aérea. Así, cuando el alimento, el líquido o la saliva entra a la vía respiratoria, todo el epitelio de este sistema respiratorio puede alterarse, puede dañarse, y si se daña, también va a estar estimulando a las células productoras de moco, específicamente a las células calciformes. Las células calciformes son aquellas que se dedican o que están encargadas de producir secreciones. Si bien de manera, en condiciones normales, todos producimos secreciones, ante la presencia de un elemento extraño, como lo es algo de alimento, algo de líquido, se van a generar, se van a producir muchísimo más secreciones que en condiciones normales. Así, el incremento en la producción de secreciones, junto con la disminución en el movimiento de los cilios, junto con la disminución en los flujos ventilatorios y junto con la alteración en el mecanismo de la tos, podemos pensar entonces qué va a suceder desde el punto de vista de la acumulación de las secreciones en nuestros pacientes. Pero no solamente termina esto ahí, sino que también pueden los pacientes tener reflujo. Y si los pacientes tienen reflujo, hay que pensar en todo ese contenido gástrico que puede subir. Sube a través de esa vía digestiva. Y lo peor de todo es que cuando sube esa cantidad o ese contenido gástrico que incluye alimento, líquido y sobre todo también incluye jugos gástricos, estos pueden entrar hacia la vía aérea y volver a lesionar o continuar dañando ese epitelio de las vías respiratorias. Y si lo daña, pues obviamente tener presente que hay edema, que hay inflamación y que hay más acumulación de secreciones. Dicho todo esto, entonces, es importante tener presente que en nuestros pacientes es muy común que tengan acumulación de secreciones. Pero además de la acumulación de secreciones, también van a tener una alta probabilidad de tener infecciones respiratorias y asimismo también incrementa tanto su morbilidad como su mortalidad. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos desde el punto de vista de la fisioterapia respiratoria cuando ya sabemos que nuestros pacientes van a acusar con estas situaciones? Pues precisamente a lo que podemos recurrir es a la aplicación de diferentes técnicas con fines de liberación o de eliminación de secreciones. Bajo esta perspectiva, entonces, es importante mencionar que hay técnicas de fisioterapia respiratoria manuales y técnicas de fisioterapia respiratoria instrumentales. Desde el punto de vista de las técnicas de fisioterapia respiratoria manuales, estas se pueden dividir en técnicas expiratorias y técnicas inspiratorias. El hablar de las técnicas expiratorias, pues implica tener presente
una subdivisión y desde esta perspectiva tenemos que mencionar a las técnicas expiratorias lentas y a las técnicas expiratorias forzadas. Las técnicas expiratorias lentas tienen un lugar de acción en las vías respiratorias medias. Y cuando el fisioterapeuta identifica secreciones ubicadas en las vías respiratorias medias, entonces tiene que aplicar técnicas expiratorias lentas. Y dentro de estas técnicas expiratorias lentas, puede el fisioterapeuta hacer uso de técnicas, de diferentes técnicas, como veremos a continuación. Sin embargo, también hay que tener presente que las secreciones pueden estar acumuladas en las vías respiratorias también proximales. Pero si el paciente tiene entonces secreciones en las vías respiratorias proximales, en este caso el fisioterapeuta tiene que hacer uso de técnicas expiratorias forzadas. Dicho esto entonces, y teniendo presente la localización de las secreciones, el fisioterapeuta puede utilizar técnicas como la expiración lenta prolongada, el drenaje autógeno, la expiración lenta total con glotis abierta y la respiración con labios fruncidos cuando las secreciones se encuentran en vías respiratorias medias. Pero también entonces hay que hablar acerca de las técnicas expiratorias forzadas y en este sentido hay técnicas como la técnica de expiración forzada propiamente dicha, la tos dirigida y la tos provocada. En este sentido, estas tres técnicas que acabo de mencionar se utilizan cuando los pacientes localizan o tienen localizadas secreciones en las vías respiratorias proximales. Ahora bien, por otro lado, y haciendo mención ahora de las técnicas inspiratorias, también hay que hacer una subclasificación. Y desde esta perspectiva, esta subclasificación es igual a la de las técnicas expiratorias. Es decir, las técnicas inspiratorias se dividen en técnicas inspiratorias lentas y técnicas inspiratorias forzadas. Las técnicas inspiratorias lentas se recomiendan cuando el fisioterapeuta identifica secreciones localizadas en las vías respiratorias periféricas, denominadas también estas vías respiratorias como profundas. Pero si el fisioterapeuta identifica secreciones en vías respiratorias extratorácicas, las técnicas que se van a utilizar son las inspiratorias forzadas. Así, dicho esto, dentro de las técnicas inspiratorias lentas, se pueden utilizar o se pueden usar los ejercicios de débito inspiratorio controlado, los famosos EDIC, o bien las maniobras inspiratorias resistidas. De otra manera, cuando el fisioterapeuta se decide por utilizar las técnicas inspiratorias forzadas, puede echar mano del drenaje retrógrado rinofaríngeo o bien de la ducha nasal. Dicho esto, entonces, es importante recalcar que estas técnicas que acabamos de mencionar y que podemos visualizar en esta diapositiva son técnicas manuales, pero también hay técnicas instrumentales. Y desde esta perspectiva, hay que mencionar que cuando los pacientes necesitan o tienen debilidad en los músculos respiratorios, lo que se puede llevar a cabo es un entrenamiento de esta musculatura, específicamente de los músculos inspiratorios y de los músculos expiratorios, mediante el equipo que podemos observar en la parte derecha y superior de la diapositiva. Estos equipos son entrenadores de los músculos respiratorios y estos se pueden bien utilizar cuando los pacientes entonces tienen debilidad muscular y obviamente cuando necesitan ellos de un entrenamiento de los músculos respiratorios. Por otro lado, si los pacientes no pueden realizar una tos de manera activa, es decir, probablemente por una debilidad, probablemente por alguna alteración neurológica, por alguna alteración degenerativa, no pueden ellos realizar algún movimiento de sus músculos y por lo tanto no pueden toser, pues tienden a que las secreciones se les acumulen. En este sentido,
la técnica de la insuflación y la exsuflación mecánica puede ser utilizada. Asimismo, los pacientes pueden tener alguna limitación en el movimiento, pero pueden ellos activar su musculatura con cierto grado de limitación, pero pueden contraer sus músculos. En este sentido, cuando ellos pueden contraer sus músculos, se puede utilizar una espirometría incentiva, y la espirometría incentiva se utiliza para poder mejorar el movimiento de la parrilla costal junto con una mayor cantidad de aire que puede entrar hacia esos pulmones. Ahora bien, en ocasiones los pacientes necesitan ser hiperinsuflados, es decir, probablemente ellos puedan activar de una manera leve su musculatura, pero no puedan introducir la suficiente cantidad de aire de manera voluntaria. Ante esa situación, bien puede ser utilizada la hiperinsuflación manual. De otra manera, también cuando los pacientes tienen secreciones, pueden ser utilizados equipos como el denominado Acapella y Flutter. Y estos equipos, el Acapella y el Flutter, sobre todo se utiliza cuando las secreciones de los pacientes se localizan en vías respiratorias profundas. Así entonces hemos visto diferentes técnicas desde una perspectiva manual y diferentes técnicas desde una perspectiva instrumental. Dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva. Y es importante también mencionar a la reeducación diafragmática y costo-basal. Y esta reeducación diafragmática y costo-basal es muy importante también llevarla a cabo en nuestros pacientes, porque esta reeducación diafragmática y costo-basal se lleva a cabo cuando los pacientes de alguna u otra manera tienen alguna dificultad para respirar de manera correcta. En este sentido, precisamente la reeducación diafragmática y costo-basal se encarga de enseñarle nuevamente al paciente la manera correcta de respirar. Y esta manera correcta de respirar que se le va a enseñar al paciente es utilizando el abdomen. Pero ¿por qué es importante que el paciente cuando respire utilice su abdomen? Pues porque cuando utiliza el abdomen está reclutando al músculo diafragmático. Y el diafragma es muy importante que se active lo más que se pueda durante la respiración, porque este músculo es el responsable de introducir al organismo entre un 70, un 75 e incluso hay autores que dicen que hasta un 80% de todo ese aire que entra al organismo. De modo que si el diafragma no se activa correctamente, esa cantidad de aire que pueda entrar al organismo es muy probable que disminuya. Y por eso es importante siempre tener en adecuadas condiciones al músculo del diafragma. Por eso, cuando se está reeducando tanto al diafragma, a la musculatura del diafragma, siempre es importante pedirle al paciente que protruya su abdomen. Es decir, decirle siempre que saque el estómago en el momento en el cual está inspirando. Así, esto es muy importante llevarlo a cabo porque existe una correlación entre ese desplazamiento abdominal y el movimiento del diafragma. De modo que a mayor desplazamiento del abdomen, mayor reclutamiento de las fibras de este músculo. Pero hay otra manera también de reclutar y de estimular al diafragma. Precisamente podemos hacer mención de a lo que se refiere en este artículo. Este artículo bastante interesante, y digo bastante interesante por las características de esta publicación. En esta publicación, entonces, se hace la recomendación de una técnica de liberación manual del diafragma. Esta técnica de liberación manual del diafragma, y es muy importante recalcar que este estudio fue un ensayo clínico aleatorizado, es quizá el único ensayo clínico aleatorizado referente a una técnica manual para reclutar al diafragma.
Entonces, en esta publicación, pues la técnica se recomienda sobre todo porque aporta beneficios desde el punto de vista de incremento en la movilidad diafragmática, incrementa también la capacidad inspiratoria, incrementa la capacidad vital e incrementa también la capacidad de ejercicio. Y esto es para reclutar, para ayudar a estimular a ese músculo diafragmático. El hablar de otra técnica, en este caso la técnica de la respiración lenta prolongada, implica tener presente que esta es una técnica pasiva. Y el hacer mención de una técnica pasiva implica mencionar que el fisioterapeuta es quien hace todo desde el punto de vista de la realización de la técnica. Precisamente podemos observar en la diapositiva cómo el fisioterapeuta con sus manos realiza una prensa toracoabdominal. Y el hacer mención de la prensa toracoabdominal, me refiero a que una mano la coloca sobre la parrilla costal, la otra mano la coloca sobre la cavidad abdominal y acoplándose al ciclo respiratorio del paciente, lo que va a hacer es incrementar esos débitos expiratorios, es decir, tiene que incrementar la cantidad de aire que el paciente saca. Una vez entonces que el paciente o se logra que el paciente saque una mayor cantidad de aire, incremente ese débito expiratorio, el fisioterapeuta tiene que soltar de manera rápida, de manera brusca, de manera súbita, sobre todo para desencadenar un reflejo denominado el reflejo de Hering-Breuer. Ese reflejo de Hering-Breuer es lo que se conoce como el suspiro. Y precisamente cuando nosotros estamos suspirando, llevamos a cabo una inspiración mayor de aire, sobre todo con respecto a las inspiraciones previas. Así entonces, la prensa toracoabdominal lo que hace es incrementar, por un lado, el débito expiratorio con la presión, con la prensa toracoabdominal, e incrementar también esa cantidad que introduce el paciente al desencadenar ese reflejo de Hering-Breuer. Algo muy importante que es necesario mencionar es que cuando se esté aplicando la técnica, el fisioterapeuta siempre lleva a cabo esta presión al final de la inspiración o bien al inicio de la expiración. ¿Y por qué es importante que realice esta presión en estos momentos? Porque justamente son estas situaciones en las cuales el paciente tiene mayor cantidad de aire en sus pulmones. Y como se le va a llevar a cabo una presión, entonces esto va a hacer que el fisioterapeuta logre incrementar esos débitos expiratorios, esa cantidad de aire que sale del paciente. Una vez entonces, teniendo presente que el fisioterapeuta aplica la expiración lenta prolongada, hay que hacer mención de los efectos fisiológicos que se desencadenan. En este sentido, una expiración lenta prolongada lo que logra en el paciente es incrementar tanto la expansión como la compresión pulmonar. Una vez entonces que se logra una mayor expansión y compresión pulmonar, se logra también liberar o movilizar surfactante y macrófago localizado en los alveolos. Una vez que se moviliza este surfactante hacia las pequeñas vías aéreas, lo que hace es mantener en contacto este surfactante con las secreciones, y cuando este surfactante entra en contacto con las secreciones, les permite un cierto grado de fluidez. De modo que las secreciones cuando tengan más fluidez, pues obviamente van a movilizarse mejor y van a poder llegar de manera muchísimo más rápida a vías respiratorias en donde van a poder eliminarse esas mencionadas secreciones. Con respecto a los macrófagos, que también se encuentran en los alvéolos, pues al entrar en contacto con las secreciones, pues obviamente van a luchar contra todos esos elementos, contra todos esos bichos que pudieran estar en esas secreciones y de esta manera evitar una infección en el paciente. Otro de los efectos fisiológicos que se desencadena con las expiraciones lentas es la de el desencadenar un fenómeno denominado interacción gas-líquido.
El hablar entonces del fenómeno de interacción gas-líquido implica tener presente un incremento en el cizallamiento de las partículas del aire con las partículas de moco. Esto hace referencia a que el aire entonces empieza a golpear y a mover muchísimo más esas secreciones. Y obviamente, entre más las golpee, entre más las mueva, pues obviamente las va a acercar mucho más hacia vías respiratorias proximales, en donde estas secreciones van a poder salir de una manera muchísimo más sencilla. Hablando más acerca de esos efectos fisiológicos, es importante mencionar a la liberación de catecolaminas que se da con esta técnica. Cuando se liberan catecolaminas, estas entran en contacto con los cilios y los cilios entonces, al entrar en contacto con estas catecolaminas, ven incrementado su movimiento. Si los cilios entonces se mueven más, movilizan de mejor manera también a las secreciones. Y por último, tener presente que ante esta técnica hay presencia de un flujo denominado flujo vorticial. Cuando el flujo vorticial se presenta, incrementa la velocidad del aire. Y no solamente eso, sino también la forma en la cual se presenta este flujo. Este flujo vorticial entonces tiene una forma de remolino. Y si se presenta este aire en forma de remolino, que a su vez también es muchísimo más elevado desde el punto de vista de la velocidad, va a tener una relación muy estrecha desde el punto de vista de la movilización de las secreciones. Dicho esto, entonces, desde el punto de vista de las secreciones y desde el punto de vista de los efectos fisiológicos y obviamente también desde el punto de vista de la técnica, hay que mencionar una patología y esta es la bronquiolitis. El hablar de la bronquiolitis implica tener presente una condición respiratoria que se da de manera muy común en los niños que tienen entre 0 y 2 años y es ocasionada por un virus denominado virus sincitial respiratorio. Cuando entonces este virus sincitial respiratorio es el responsable de la bronquiolitis, los pacientes presentan inflamación aguda, presentan producción de secreciones, sobre todo en vías respiratorias pequeñas, presentan infección, presentan edema, presentan necrosis en células epiteliales y broncoespasmo. Por lo tanto, el paciente se encuentra en una situación susceptible a recibir fisioterapia respiratoria. Pero hay que tener cuidado, porque cuando se habla de la bronquiolitis, es importante tener presente una escala denominada escala de Wang. La escala de Wang, cuando se utiliza, puede arrojar cierto puntaje, ciertas cifras. De modo que si esa escala de Wang aporta un puntaje entre 9 y 12, la bronquiolitis es denominada como severa. Si la bronquiolitis es severa, el paciente va a necesitar hospitalización y si el paciente es hospitalizado, puede entrar a la unidad de cuidados intensivos o bien a otra área en la cual pues deba de estar con una observación continua. En estas situaciones, el paciente no puede recibir fisioterapia respiratoria. Por otro lado, cuando en la escala de Wang se aporta un puntaje de 1 a 3, esta bronquiolitis es clasificada como bronquiolitis leve. Y si la bronquiolitis es leve, tampoco es necesario aplicar fisioterapia respiratoria. Simplemente hay que tener vigilado a nuestro paciente, hay que tenerlo bajo un estrecho monitoreo para evitar alguna complicación. Ahora bien, si en esa escala de Wang el puntaje se encuentra entre 4 y 8, la bronquiolitis será moderada. Y cuando la bronquiolitis es moderada, ahí sí que se necesita y sí que se recomienda la fisioterapia respiratoria. Y desde la perspectiva de la fisioterapia respiratoria, el paciente va a recibir solución salina, va a recibir la técnica de la expiración lenta prolongada más la tos provocada. Y esto es lo que se hace con los pacientes con bronquiolitis moderada desde el punto de vista de la fisioterapia respiratoria. Hablando de otra técnica, específicamente ahora de la espirometría incentiva,
Es importante hacer mención que el mencionar la espirometría incentiva implica tener presente el uso de una técnica activa instrumental. El utilizar entonces la espirometría incentiva mediante el equipo denominado espirómetro incentivo, que es el que podemos observar en la parte inferior y del lado derecho de la diapositiva, permite que los pulmones del paciente puedan insuflarse. Y esta espirometría incentiva es recomendable cuando los pacientes, por algunas situaciones, necesitan reexpandir a sus pulmones, sobre todo porque tienen zonas colapsadas. Es decir, porque tienen presencia de atelectasias, alvéolos colapsados. ¿En qué momento se puede llegar a presentar situaciones en las cuales los pacientes tienen zonas colapsadas, es decir, zonas con alvéolos atelectásicos? Pues en situaciones en las cuales los pacientes salgan de cirugía. Por ejemplo, cuando salgan de una cirugía torácica o bien cuando salgan de una cirugía de abdomen alto. En estas situaciones, los pacientes, lo que les sucede es que tienen una disminución en la eficacia de la tos. Y esta disminución en la eficacia de la tos, sobre todo, es porque su respuesta antiálgica está presente. Es decir, los pacientes después de la cirugía salen con dolor. Y lo único o lo que menos quieren hacer es moverse, porque saben que si se mueven van a tener dolor. Ahora bien, también saben que si tosen, ese movimiento de toda su parrilla costal va a ser brusco. Y ese movimiento brusco va a desencadenar mucho más dolor. Pero no solamente esto tienen estos pacientes postquirúrgicos. Los pacientes que son sometidos a cirugía, pues obviamente son sometidos también a cierto grado de anestesia. Esta anestesia le lleva a los pacientes a que disminuya el transporte de las secreciones, ya que disminuye a su vez el movimiento de los cilios. Y por lo tanto, también puede presentar alguna alteración en este sentido con los pacientes. Pero no solamente la anestesia, entonces disminuye el movimiento de las secreciones y el movimiento de los cilios. También disminuye el movimiento de la musculatura diafragmática. Dicho esto, entonces, el tener presente la inmovilidad diafragmática, la disminución en el movimiento de los cilios, la respuesta antiálgica y la disminución en la eficacia de la tos, hace que los pacientes presenten atelectasias, es decir, zonas colapsadas a nivel pulmonar. Y ante eso se recomienda la espirometría incentiva. Pero no solamente en pacientes postquirúrgicos es recomendada la espirometría incentiva, también se recomienda en sujetos con parálisis cerebral, en sujetos con accidente cerebrovascular. Bajo esta perspectiva, se ha visto que cuando la espirometría incentiva se aplica en estos pacientes, mejora la función pulmonar, específicamente la capacidad vital forzada, el flujo expiratorio en un segundo y el pico flujo expiratorio. Pero también mejora la expansión de la caja torácica, mejora la expiración en el lado parético, esto visto con los pacientes que sufrieron un accidente cerebrovascular, y asimismo en estos mismos pacientes existe una reducción en la asimetría ventilatoria. ¿Qué se recomienda desde el punto de vista de la dosificación en estos pacientes? Pues que la espirometría se aplique de 1 a 2 veces al día, que se lleven a cabo de 5 a 10 respiraciones por cada una de las sesiones y que mínimo se utilice durante 3 días. En esta otra diapositiva podemos darnos cuenta cómo la espirometría incentiva mejora el flujo expiratorio en un segundo, mejora la capacidad vital forzada, mejora también el pico flujo expiratorio, mejora el tiempo de fonación y también mejora la función motora. Y esto visto en pacientes con parálisis cerebral. Hablando de otra de las técnicas, es importante pues hacer mención de la insuflación y la exsuflación mecánica. Esta insuflación y exsuflación mecánica implica utilizar un instrumento denominado como se acaba de mencionar. Este instrumento conlleva una acción mecánica que va a generar en el paciente cambios tanto de fuerza como de presión en las vías respiratorias. Y estos cambios de fuerza y de presión
va a lograr que en los pacientes se pueda desprender secreciones. Estas secreciones se pueden movilizar sobre todo desde las vías respiratorias proximales. Así, es muy recomendable utilizar esta técnica en pacientes con parálisis cerebral, en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y en pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Porque en estos pacientes se ha visto que la insuflación y la exuflación mecánica incrementa la fase inspiratoria y expiratoria, elimina las secreciones, incrementa el reclutamiento alveolar y además disminuye la estancia hospitalaria en estos pacientes. En esta otra diapositiva podemos observar cómo la insuflación y la exuflación mecánica incrementa la capacidad vital en pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Y nos podemos dar cuenta porque posterior a la aplicación de la insuflación y exuflación mecánica, los datos arrojados están por arriba, sobre todo cuando se comparan con los datos antes de la aplicación de la insuflación y exuflación mecánica. El hablar de otra técnica, en este caso, implica hacer mención de la hiperinsuflación manual. Y la hiperinsuflación manual hace relación a que se utilice una bolsa que va a introducir al paciente una gran cantidad de aire hasta llevarle a una insuflación máxima. Los pacientes entonces con esclerosis lateral amiotrófica, con parálisis cerebral, con distrofia muscular de Duchenne o con esclerosis múltiple, se ven beneficiados cuando se utiliza esta hiperinsuflación manual, ya que permite en ellos un aclaramiento mucociliar, un mayor reclutamiento alveolar y además también incrementa el pico flujo de tos. Asimismo, también tener presente que la hiperinsuflación puede ser utilizada igual en pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Así, podemos observar en esta diapositiva y con base en lo que se menciona en el artículo publicado por el autor referenciado en la parte inferior de la diapositiva, desde el punto de vista de las técnicas, el chaleco vibrador es la elección número 1 para poder eliminar secreciones en la unidad de cuidados intensivos. Pero podemos observar cómo en segunda instancia lo que se recomienda es la hiperinsuflación manual. Dicho esto, y ya casi por terminar la plática del día de hoy, mencionar acerca de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Así, los pacientes con EPOC tienen ciertas características como la de la acumulación de secreciones, características como la de presentar disnea, presentar fatiga, presentar intolerancia al ejercicio, un desacondicionamiento físico y todo ello conlleva a una disminución en su calidad de vida. Así, entonces, y con base en lo que se menciona en este artículo, observado en la parte inferior de la diapositiva, un grupo de sujetos fueron sometidos a un entrenamiento de los músculos de los miembros superiores. Y se encontró que en estos pacientes el entrenamiento conllevó a un incremento en las fibras tipo 1, un incremento en la actividad enzimático-oxidativa, un incremento en el número de mitocondrias y un incremento en la densidad capilar, sobre todo densidad capilar muscular. Así, los pacientes entonces fueron comparados mediante la incursión a diferentes grupos. Uno de estos grupos fue sometido a un entrenamiento de fuerza. Otro grupo fue sometido a un entrenamiento de resistencia y otro grupo fue sometido a un entrenamiento combinado, es decir, a un entrenamiento de fuerza más un entrenamiento de resistencia. Así entonces, el entrenamiento de fuerza ocasiona en el paciente una mayor tolerancia al ejercicio, así como mejoría desde el punto de vista de la disnea. Pero los pacientes que fueron entrenados mediante ejercicios basados en resistencia, vieron también mejoría desde el punto de vista de la tolerancia al ejercicio y de la disnea, pero además vieron también mejoría desde el punto de vista de la funcionalidad de los miembros superiores y observaron también beneficios desde el punto de vista de la fatiga.
¿Qué habrá sucedido con estos pacientes que fueron entrenados mediante entrenamiento de fuerza y de resistencia, es decir, un entrenamiento combinado? Pues que solamente mejoró la fatiga. En otras palabras, entonces, cuando los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica van a ser entrenados específicamente en la musculatura de los miembros superiores, lo ideal es someterlos a entrenamientos de resistencia. Y desde esta perspectiva, pues solamente tener presente que hay diferentes tipos de entrenamientos. Por ejemplo, un entrenamiento aeróbico, un entrenamiento de resistencia continua, el entrenamiento intervalado de resistencia para los miembros superiores, de equilibrio, yoga, tai chi, entrenamiento para los músculos respiratorios específicamente, para entrenamientos también de vibración corporal total e incluso entrenamientos utilizando la electroestimulación neuromuscular. Dicho esto, yo termino la presentación del día de hoy, no sin antes hacer mención de dos elementos. El primero es que pasamos ahora con ustedes y si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, si alguno de ustedes quiere también comentar su experiencia que ha tenido desde el punto de vista de la intervención en la fisioterapia respiratoria, pues adelante, porque solamente así se pueden enriquecer todavía más todos estos espacios. Eso es por un lado, pero por otro lado también es importante hacer mención de unos elementos que si bien la mayoría, si no es que todos son importantes, pues hay que recalcar algunos. Y desde esta perspectiva simplemente mencionar que cuando se va a atender a un paciente, siempre hay que tener presente cuáles son los objetivos. Y los objetivos entonces van a encaminar ese tratamiento de la fisioterapia respiratoria. En otras palabras, el fisioterapeuta puede realizar tratamientos para eliminar secreciones, puede realizar tratamientos para movilizar la parrilla costal o bien puede utilizar tratamientos para someter a los pacientes a programas de ejercicio, de actividad física. Otro elemento también importante para mencionar aquí es que existen diferentes técnicas y las técnicas de las cuales podemos hacer mención son tanto manuales como instrumentales. Y con base precisamente en estas técnicas, tanto manuales como instrumentales, pues tener presente que los pacientes van a tener diferentes finalidades. Esto teniendo presente no solamente las técnicas, sino también los objetivos. Dicho esto, yo agradezco su tiempo, yo agradezco la permanencia aquí en este espacio y al mismo tiempo también aprovecho para agradecer al CEMUCH y agradecer a todos aquellos que hicieron posible este espacio webinario. Vamos a pasar ahora a las preguntas y a las respuestas y adelante, yo estoy aquí para poder resolver aquellas dudas que se pudiesen presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Con esto vamos a iniciar la ronda de preguntas. Nos comentan muy buena presentación. Sí les vamos a pasar la grabación de estos webinarios. Nada más denos un poquito de tiempo para que se los podamos compartir. Nos preguntan aquí, buenas tardes. Para pacientes con COVID dado de alta, ¿se recomienda el uso de fisioterapia respiratoria e instrumentada? ¿Cuál es el mejor uso? ¿Cuál es el mejor para su uso y qué artículos nos puede recomendar? Muy bien. Definitivamente los pacientes con una recuperación de COVID-19, por supuesto que va a necesitar de la fisioterapia respiratoria, definitivamente. Desde esta perspectiva, hay que tener presente que los pacientes ya recuperados con COVID-19 o de COVID-19, pues tienen ciertas características desde el punto de vista de la disnea, es decir, hay incremento en la disnea, hay incremento en la debilidad. En algunas ocasiones y en algunos artículos se ha mencionado que pueden también tener presencia de secreciones, aunque estos pacientes son los mínimos. Pero si tienen secreciones, pues obviamente también la fisioterapia respiratoria de alguna u otra manera tiene que estar ahí incluida. Desde esta perspectiva, entonces, todas esas técnicas, por ejemplo, el entrenamiento de los músculos respiratorios,
el someter a los pacientes a programas de ejercicio, el someter a los pacientes a el uso de la espirometría incentiva, el someter a los pacientes a técnicas para eliminar secreciones, pues obviamente se van a ver beneficiados. Y de igual manera también pueden verse beneficiados cuando estos pacientes se les puede ayudar a reclutar esa musculatura del diafragma. Porque no solamente tienen estos pacientes debilidad en la musculatura de miembros superiores, de miembros inferiores, sino también en los músculos respiratorios. Y recordemos que el diafragma es un músculo respiratorio, el cual también puede debilitarse. Desde el punto de vista de los artículos, hay una gran cantidad de artículos. En este momento yo no recuerdo cuáles son los autores. Muchos de los artículos que podemos revisar ahora son de este mes, son del mes pasado. Sin embargo, yo les puedo pasar las referencias y se las puedo dejar aquí a la organización para que ustedes se pongan en contacto con ellos y por medio de ellos, pues, puedan tener acceso a estos artículos. Estos artículos son libres, entonces, con la pura referencia que les deje, se meten a internet y sin ningún problema los pueden descargar. De todos modos, también yo los tengo descargados y se los puedo pasar sin ningún problema. Gracias. Tenemos otra pregunta. El uso del respirómetro en pacientes de 65 años con antecedentes de 2 preinfartos, peso estable y sin antecedentes de diabetes o hipertensión y con fecha de 1 mes para tratar a quirófano por una espondilistesis cervical. ¿Cuánto tiempo es recomendable el uso del espirómetro y qué beneficio adquiere este paciente con el uso de este espirómetro? Muy bien. Bueno, desde esta perspectiva hay que tener presente que si tiene alguna alteración en la columna, primero verificar que ese incremento en la presión que se lleva a cabo mediante el uso de la espirometría incentiva puede generar alguna lesión, algún dolor, sobre todo algún dolor. Obviamente, si el sujeto no tiene ninguna contraindicación en este sentido, bien puede ser aplicado. Ahora bien, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se puede dosificar? Pero bueno, primero lo que hay que identificar es que esta espirometría incentiva se utiliza para reclutar alvéolos. Si el paciente tiene zonas pulmonares atelectásicas, es decir, alvéolos atelectásicos, alvéolos colapsados, definitivamente esto se tiene que utilizar. ¿Y en qué momento se puede dejar de utilizar? Pues precisamente hasta que los pacientes dejen de tener una zona pulmonar colapsada. Aquí lo que se puede observar es simplemente identificar el oxímetro, esa saturación de oxígeno que esté en niveles adecuados para poder saber que el paciente ya no está en ninguna hipoventilación. Esta es la manera en la cual nosotros podemos guiarnos. ¿De qué otra manera podemos dosificar? Pues resulta un tanto complejo porque cada paciente es distinto, pero también como cada paciente es distinto, también tendríamos que identificar cómo está su hipoventilación en caso de que tenga. Entonces, el parámetro, más que la dosificación, el número de series, repeticiones, el parámetro para la dosificación radica sobre todo en revisar la oxigenación de los pacientes. Y para ello utilizamos el oxímetro. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí. ¿Se ha aplicado en pacientes con ataxia cerebelosa? ¿Funciona en ellos? ¿Los han investigado? Me imagino que la espirometría incentiva. Tenemos aquí ese comentario. Bueno, desde el punto de vista de la fisioterapia respiratoria, sí. Pero tener presente que la fisioterapia respiratoria está compuesta por muchas técnicas. Pero aquí simplemente habrá que identificar cuál es el objetivo que se quiere cumplir con estos pacientes.
Pero sí, sin ningún problema. Si el paciente tiene secreciones, definitivamente debe de estar incluida la fisioterapia respiratoria. Si el paciente tiene limitación en el movimiento de la parrilla costal, definitivamente tiene que aplicarse fisioterapia respiratoria. Si el paciente tiene baja movilidad del diafragma, definitivamente tiene que aplicarse fisioterapia respiratoria. Si el paciente tiene debilidad de los músculos respiratorios, inspiradores, expiradores, también se puede aplicar algún programa de ejercicio, aunque en estas situaciones simplemente tener presente cuáles son las condiciones desde el punto de vista cardíaco, desde el punto de vista de la tolerancia al ejercicio y obviamente también el grado de esta situación del paciente que se está atendiendo. Pero sí, sin ningún problema, bien vigilado el paciente, puede ser utilizada la fisioterapia respiratoria. Claro que sí. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿En qué caso se puede utilizar la electroestimulación y de qué modo? Es muy común utilizar esta electroestimulación en los pacientes con EPOC. Es muy común. La mayoría de los artículos publicados con la electroestimulación neuromuscular está dirigida a los pacientes con EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad multisistémica que no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta, por ejemplo, al sistema muscular y específicamente al músculo del cuádriceps. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen una debilidad generalizada, muscularmente hablando, pero se enfoca más en el cuádriceps. Y cuando el cuádriceps está muy débil, pues obviamente tiene el paciente una gran limitación desde el punto de vista de la realización de sus actividades de la vida diaria. Bajo esta perspectiva, la electroestimulación neuromuscular con fines de fortalecimiento ha arrojado resultados bastante buenos, bastante interesantes. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué técnica se usa en fibrosis pulmonar? Fibrosis pulmonar, si el paciente tiene secreciones, primero hay que identificar la localización de estas. Y con base en la localización de estas secreciones, pues hay que tener presente las diferentes técnicas que pudimos ver. Pero también tener presente que esa fibrosis pulmonar implica una limitación en la expansión de la parrilla costal. Ante esta situación, bien puede ser utilizado el hiperinsuflador manual, bien puede ser utilizada la espirometría incentiva. Y así también la reeducación diafragmática, la reeducación costo-basal. Gracias. Tenemos aquí muchos comentarios donde le están agradeciendo por su excelente participación. Nos comentan que es excelente información. Gracias a CEMUCH por reclutar a ponentes tan preparados como el profesor Santamarina. Tenemos muchos saludos para usted y tenemos también otra pregunta en donde nos comentan, excelente información, gracias. Quisiera saber si se está trabajando en conjunto con terapia ocupacional. Bueno, primero, muchas gracias a ustedes por sus comentarios y bueno, ¿qué más? Agradecer también al CEMUC por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Y desde el punto de vista del trabajo en conjunto con la terapia ocupacional, pues se tiene que hacer y terapia ocupacional y terapia de lenguaje y todas las disciplinas que puedan englobar al paciente. Todas tienen que trabajar de manera conjunta, porque el beneficiado aquí, el principal beneficiado, pues es el paciente. Y ante esta situación, definitivamente se tiene que trabajar en conjunto. Gracias. Tenemos una pregunta más. En el caso de los pacientes postoperados de cáncer de mama, ¿qué técnicas se recomiendan? Bien, depende de la situación en la cual el paciente se presente. Si el paciente, y volvemos a los objetivos, si el paciente por alguna inmovilidad que pudiese llegar a tener o por alguna comorbilidad que pudiese también tener,
tenga la predisposición a la presencia de secreciones, pues simplemente aplicar las técnicas manuales e instrumentales desde el punto de vista de la eliminación de secreciones. Pero también, si el paciente presenta limitación en el movimiento, que esto es común por las características que me están comentando en el paciente, pues aquí puede ser utilizada la técnica del reclutamiento diafragmático, técnicas para realizar el movimiento de la parrilla costal, puede ser utilizada también la espirometría incentiva, la hiperinsuflación manual, también sin ningún problema. Todo aquello que permita el movimiento de la parrilla costal, obviamente también el movimiento, el reclutamiento de las fibras diafragmáticas mediante la técnica de la liberación manual. Todo esto, por supuesto, que ayuda al paciente con estas características que menciono. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues tenemos muchísimos saludos, nos siguen llegando muchos mensajes de felicitaciones para usted con la excelente ponencia que nos está brindando este día. Y tenemos aquí un comentario que nos dice maestro Alejandro, muchas gracias por su valiosa enseñanza. Desde la universidad he comprobado que el diagnóstico temprano y el tratamiento asertivo, los pacientes se recuperan exitosamente. Uno de ellos fue un paciente con Parkinson. Gracias infinitas, bendiciones, saludos desde Pachuca, enhorabuena. Nos comentan, gracias doctor, es un excelente profesor. Y nos comentan que si tiene alguna red social o algún modo en el que se puedan seguir contactando con usted. Claro que sí. Mi Face me pueden encontrar como Alexandro Santamaría Damián. Ahí, así me pueden encontrar sin ningún problema. Y también, pues, tengo un espacio en el cual yo generalmente publico ciertas pláticas que doy cada determinado tiempo, pero no sé si lo pueda mencionar. No le doy ningún problema, profesor. Perfecto. Pueden entrar a la página de Fisioedu y ahí en la página de Fisioedu hay bastantes webinarios que también grabo y que están ahí y que pueden ustedes revisar y consultar. Y si tienen alguna duda, pregunta, pues adelante por medio del Face, Alexandro Santamaría Damián, me pueden contactar. Bueno, y respecto a eso, pues también comentarles y darles un adelanto que en CEMUCH vamos a tener próximamente un curso, de terapia pulmonar para que todos estén enterados. Si les interesa, pues que nos estén siguiendo en redes sociales, en CEMUCH y Vinculación CEMUCH, para que pues puedan enterarse y puedan estar directamente con el profesor. Tenemos aquí una pregunta más. ¿Cuál sería la mejor técnica para aplicar en pacientes con EPOC en evolución de 9 años? En evolución de 9 años, pues depende de las condiciones. Recordemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una patología progresiva, es decir, cuando el paciente es diagnosticado con EPOC, esta patología ya no se quita, y al contrario, va degenerando al paciente. Entonces, hay que tener presente las condiciones de estas personas y con base en las características que va presentando el paciente, pues así es como hay que tratarlo. Los pacientes con EPOC tienen periodos de exacerbación con muchas secreciones, con mucha limitación en el flujo aéreo, presentan disnea, presentan debilidad muscular, y ante todas estas situaciones, pues los pacientes pues deben de ser tratados precisamente con lo que presenten, ¿no? Con lo que ellos puedan tener desde el punto de vista clínico. Ok, muchas gracias. Bueno, pues de ahí en fuera seguimos teniendo muchos saludos para usted. Muchas gracias por su participación. Y con esto cerramos este webinar. Le agradecemos mucho la participación de cada uno de ustedes y a usted, doctor Alejandro Santamarina Damián, por su excelente participación. Muchas gracias. Y muchas gracias. Damos a todos. Perdón. Díganos. Sí, perdón por la interrupción. Simplemente nada más mencionar que la fisioterapia respiratoria está en un momento en el cual
Nosotros como fisioterapeutas tenemos una gran responsabilidad por hacerla grande. Si bien sabemos que la fisioterapia en general está limitadamente desde el punto de vista de su conocimiento, el hablar de la fisioterapia respiratoria tiene todavía más limitación desde esta perspectiva. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de hacer más grande a nuestra profesión. Y desde el punto de vista de la fisioterapia respiratoria, pues tenemos también gran obligación moral, obligación ética, de que todos nuestros pacientes puedan mejorarse llevando a cabo estas intervenciones. Y no solamente vamos a hacer grande a la fisioterapia, sino también vamos a hacer grandes a los fisioterapeutas. Vamos a hacer grandes a los pacientes, a nuestra población, a nuestro país. Aprovecho, ya lo comentó aquí la licenciada, pero también aprovecho y recalco para invitarles a estas formaciones que se van a llevar a cabo aquí en la universidad desde el punto de vista de la fisioterapia respiratoria. Este es un buen momento y tenemos que hacer de la fisioterapia, específicamente de la fisioterapia respiratoria, algo grande. Están invitados, por favor, pónganse en contacto, no pierdan esa comunicación con la universidad. Ya pronto les llegará mucha información al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues entonces con esto estamos cerrando el webinario y los invitamos también a participar en el próximo miércoles 12 de agosto. El siguiente, que será terapia manual, una perspectiva diferente, va a ser impartido por el maestro David Mier. Y quiero hacerles la invitación para que nos sigan en nuestra cuenta de Facebook como Vinculación CEMUNCH, en donde van a estar encontrando todos los accesos para los webinarios siguientes. En cuanto a las entregas de sus participaciones, les solicitamos que por favor nos envíen su nombre completo al número de WhatsApp 222-764-8143. Y bueno, pues de ese modo estaríamos confirmando que asistieron y les podemos estar enviando sus constancias. Les repito, el número es 222-764-8143. Ese es el número de vinculación CEMUCH. Ahí nos van a poder estar llegando pues todos sus mensajes, dudas o cualquier cosa. Ahí también los vamos a estar atendiendo. Le agradezco mucho al doctor otra vez, Alejandro, por su participación, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, maestro.